Un jugador de hockey está de pie en sus patines en una pista helada cuando un jugador contrario que se mueve con una rapidez uniforme de 12 metros sobre segundo pasa junto con el disco. Después de 3 segundos, el primer jugador cambia de idea y persigue a su oponente. Se acelera uniformemente a 4 metros por segundo al cuadrado y suponiendo que el jugador con el disco de hule permanece en velocidad constante, ¿cuánto tardará en alcanzar a su oponente? ¿Qué distancia recorre en ese tiempo? En nuestra tabla de datos vamos a identificar a los dos jugadores de hockey como jugador 1 y jugador 2. Al jugador 1 lo vamos a nombrar al que tiene velocidad constante, es decir, el que pasa con el disco. El jugador 2 tenemos una determinada aceleración y una determinada velocidad inicial, que va a ser 0. Además nos dan el dato de cuánto tarda el segundo jugador en empezar a correr al primero. En el esquema tenemos una primera circunstancia en donde el jugador 1 inicia su movimiento con una velocidad constante y el jugador 2 permanece en reposo. Después de un determinado tiempo, el jugador 2 inicia su movimiento con una aceleración constante desde el reposo y el jugador 1 está a una determinada distancia por delante del jugador 2. El primer punto nos pide cuánto tarda el jugador 2 en alcanzar al jugador 1. Vamos a arrancar planteando las ecuaciones de movimiento de cada uno de los jugadores. En una primera instancia, el jugador 1 tiene un movimiento rectilíneo uniforme, sin aceleración, y el jugador 2 permanece en reposo. En la segunda parte del problema, el jugador 1 permanece con velocidad constante y el jugador 2 inicia su movimiento con una aceleración. La posición final, tras la segunda etapa, donde empieza a moverse el jugador 2 del jugador 1, está dada por la posición inicial más su velocidad por un determinado tiempo. La posición inicial hace referencia a la posición final de la primera etapa. En cuanto al jugador 2, vamos a tener que su posición final va a estar dada por su posición inicial, que sabemos que va a ser 0, más su velocidad inicial por el tiempo, que sabemos que la velocidad inicial es 0, más un medio de su aceleración por el tiempo al cuadrado. Si lo que nos pide el ejercicio es averiguar cuánto tiempo tarda en alcanzar uno al otro, sabemos que va a dar una circunstancia de encuentro. Cuando se da la circunstancia de encuentro, sabemos que la posición final de los dos es la misma y que se da a la vez un mismo tiempo de encuentro para la situación. Entonces lo que vamos a hacer va a ser igualar nuestras posiciones finales. Nos queda la posición final del primer jugador y la posición final del segundo jugador. El tiempo es una incógnita, la velocidad del primer jugador la tenemos, la aceleración del segundo jugador la tenemos, no tenemos cuánto vale la posición inicial del primer jugador cuando arranca el segundo tramo. Para eso vamos a recurrir a esta ecuación para resolverla y ver en qué posición se encuentra. La posición final del jugador 1 al terminar el primer tramo va a ser igual a su posición inicial, que partiendo del 0 va a ser 0, más la velocidad por el tiempo. Si sabemos que se mueve a 12 metros por segundo durante 3 segundos, su posición final va a ser igual a 36 metros, que coincide con la posición inicial del segundo tramo. Ahora dejó de ser una incógnita, posición inicial. Nos queda igualar a 0 esta ecuación y aplicar la resolvente para descubrir cuánto vale el tiempo de encuentro. Si le igualamos a 0, nos termina quedando la posición inicial del jugador 1 más la velocidad del jugador 1 por el tiempo de encuentro menos un medio de la aceleración del jugador 2 por el tiempo de encuentro. Reemplazamos por los valores y nos queda 36 metros más 12 metros sobre segundo por el tiempo de encuentro menos un medio de la aceleración, que es 4 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo de encuentro al cuadrado. Los tiempos obtenidos son 8.2 segundos y menos 2.2 segundos. Este segundo tiempo lo vamos a descartar porque es negativo. Entonces sabemos que el tiempo de encuentro sea 8.2 segundos después de que el jugador 2 empiece a correr al jugador 1. En total, el tiempo nos da de 11.2 segundos desde que el jugador 1 pasa al jugador 2. Para saber qué distancia recorren en ese tiempo, vamos a recurrir a nuestras ecuaciones de posición final. En este caso vamos a utilizar la del segundo jugador. Tenemos el tiempo de encuentro, que lo acabamos de averiguar, de 8.2 segundos, y tenemos la aceleración. La distancia total que tarda en alcanzarlo va a ser de 134.48 metros. Yo no creo que exista tal cancha de hockey, pero bueno.